Sergio Molina Silva nació en Talca el 6 de diciembre de 1928. El mayor de 4 hermanos, estudió hasta Humanidades en el Colegio San Ignacio y luego Economía en la Universidad de Chile. Recién egresado de la carrera en 1950, ingresó al Ministerio de Hacienda, alcanzando a los 26 años de edad el puesto de director de presupuesto. Tanto el presidente Ibáñez como el presidente Alessandri Rodríguez le ofrecieron en su momento el Ministerio de Hacienda, pero rechazó ambas propuestas. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se desempeñó como ministro de Hacienda, vicepresidente de la Corfo y presidente del Banco Central. Los años de la Unidad Popular los vivió al margen de la contingencia y polarización política de la época. Fue profesor investigador en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante toda su carrera ha sido director de diversas empresas, universidades e instituciones nacionales e internacionales. Tuvo una destacada participación en la oposición al gobierno militar. Estuvo a cargo de la coordinación del Comité por Elecciones Libres y fue uno de los coordinadores del Acuerdo Nacional impulsado por el cardenal Fresno. Con el retorno de Chile al sistema democrático, fue ministro de Planificación y Cooperación en el gobierno de Patricio Aylwin y ministro de Educación del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Don Sergio, para mí es un gusto tenerlo en esta octava temporada de Cita con la Historia. Usted es un testigo y protagonista de la historia de Chile reciente, tremendamente interesante e importante, porque ha pasado por todos los gobiernos a partir más o menos del año 52, ha conocido a grandes personajes y además es talquino, ¿ah? Entonces me gustaría que empecemos un poco conociendo algo de usted antes de meternos en el tema político propiamente tal. La Talca de la década del 30, no digo 30, nada. Del sí, 30. Del 30, sí, por ahí. Bueno, la verdad, muchas gracias por haberme invitado. Yo hace mucho tiempo que no concurro ante las pantallas televisivas en esta forma de ser entrevistado. Hasta medio nervioso me he puesto con esta entrevista. No, y está tan buen mozo a pesar de la edad que dice. Muchas gracias por ese estímulo. ¿Ah? Sí. Pero bueno, Talca para mí es muy importante porque yo creo que dentro de la formación personal, Talca es clave. Yo viví en el campo hasta los 12 años. Viví con muchas libertades. Cuando uno vive en el campo no tiene las restricciones urbanas, ¿no es cierto? Y disfruta de una gran libertad. Yo iba al colegio en Talca a caballo. Quedaban como 10 kilómetros, me demoraba 1 hora en la mañana. Era una salida, no estuve todo el tiempo yendo, fue 1 año completo que fui a caballo. Y lluvia y no lluvia, o sea, era duro. Y eso me llevó el nombre de Guaso, entonces me decían el Guaso Molina a mí. ¿Cuándo llegó usted a Santiago? En Talca, y cuando llegué a Santiago, heredé el nombre. Alguien de allá llegó a Santiago y supo, ¿no es cierto?, de este nombre, así que heredé el nombre de Guaso desde Talca. Y eso era muy simpático. Yo a las 4 de la tarde tenía mi caballo en la puerta del colegio y entonces cuando salían todos los alumnos yo me subía al caballo y me devolvía al campo. Entonces era toda una historia que fue para mí muy importante en mi vida, muy importante. Y cuénteme, después llegó a Santiago y tengo entendido que estudió en el San Ignacio, es decir, usted es ignaciano. Llegué a San Ignacio, sí. Llegué a San Ignacio, llegué a segundo año de Humanidades en ese tiempo, no eran las medias, sino las Humanidades. Llegué a segundo año de Humanidades. Y estuve ahí hasta sexto año de Humanidades, en San Ignacio, sí. Y por supuesto que existía solo Alonso Valle, no había otra cosa. Claro. Una cosa simpática. Nosotros teníamos las clases de gimnasia y fútbol y atletismo en el estadio de San Ignacio del Colegio El Bosque, que es lo único que existía en ese tiempo. Es decir, que era un trayecto bastante largo. Llegaban los buses hasta Los Leones con Bilbao, se llamaba la Plaza de la Alcaldesa, y de ahí para adelante era campo. Eran avenidas de árboles, regueros a los lados, vacas, etc. Y nosotros caminábamos desde Los Leones con Bilbao hasta esta cancha de fútbol que quedaba distante de ahí. Y no había más ni una casa. Y eso hoy día es el centro de Santiago. Usted tuvo muy buenos profesores, pero uno en especial, que es un santo. ¿Cómo es esto de ser alumno de un santo, Alberto Hurtado?
Yo lo encuentro que uno no se da cuenta cuando está al lado de un santo a esa edad. Pero él era una persona fantástica, de todas maneras, de verlo, porque lo que se dice de él era exactamente así. Yo lo tuve de profesor 2 años. En 4º año de Humanidades, hacía un curso que hoy día ya no existe, o no se hace por lo menos en el colegio, se llama Apologética. Y es la defensa de Dios, Sí. argumentada. Y después nos hizo en 6º año Filosofía. Así que lo tuve 2 años de profesor. Lo más notable, fuera de su siempre alegría, es su disponibilidad. Era para todo, estaba disponible para todo. ¿Confesor también? Era confesor. Nosotros, el colegio entero iba a misa. La gente, cuando yo le cuento este cuento, no puede creerlo. Todo el colegio iba a misa a las 8:30 de la mañana los días domingos. Todo el colegio. Día domingo, sí. Domingo, 8:30 de la mañana, uniformado. Todo el colegio de traje azul, camisa blanca, corbata, todo el colegio de San Ignacio instalado en la iglesia. Y él nos predicaba. Y él nos predicaba en esa misa. Y después se iba a sentar en un confesionario y ahí confesaba el que llegaba. Una persona de gran humildad, pero después de eso uno se da cuenta que en la noche salía a buscar a los niños, empezó con la historia de proteger a los niños de las calles, que escribía libros, que era consejero de mucha gente, fue director espiritual de muchas personas. O sea, uno dice, bueno, ¿y a qué hora duerme este personaje? Qué increíble. Pero uno no se da cuenta de lo que es la santidad, sino que después están los rasgos del santo cuando ya lo declararon santo. Claro. Pero haber vivido al lado de un santo es una cosa tan impresionante. Pero es muy bonito. A posteriori. Sí, una Sí, experiencia preciosa. una linda experiencia. Usted salió del colegio y entró a una carrera que es economía, que no era en ese tiempo como es ahora, una carrera muy codiciada Sí. por los jóvenes. Sí. ¿Qué lo llevó a estudiar economía? Bueno, yo no tenía ninguna vocación especial. Podría haber sido médico, podría haber sido abogado. Pero yo no tenía, la verdad es que no sabía qué carrera seguir. Y un hermano de mi madre, joven, venía llegando a Estados Unidos. Y él me dijo, mira, en Estados Unidos hay una carrera que se llama Business Administration, que aquí yo creo que se llama Ingeniería Comercial. Eso es de gran porvenir. Allá tenía un gran porvenir. Y yo le hice caso y estudié esa carrera, pero sabía poco lo que era. Pensaba en seguir administración, porque eso es lo que él entendía que era la carrera. Me cambié a la línea de economía, dejé administración. En resumidas cuentas, ningún mérito personal, puramente seguir el consejo de un tío querido. Y realmente que... Pero le apuntó. Le apuntó. Él le apuntó más que yo. Sí. Sí. Ustedes, en ese tiempo cuando salían de la escuela, las únicas posibilidades de trabajo eran en empresas del Estado, porque estábamos bajo una economía más bien estatista o mixta, pero más bien estatista que una economía de libre mercado. Sí, bastante estatista. Sí. Sí. Bastante estatista. Es decir, un Estado muy poderoso. La verdad es que sí, lo que ocurrió conmigo fue que, de nuevo mi vida está llena de accidentes positivos. Como yo soy un creyente, yo creo en la divina providencia. Yo creo que la divina providencia ha estado cerca de mí muy frecuentemente. Y ahí ocurrió que mi profesor era Flavián Levín, fue profesor mío en primer año, uno de los primeros egresados de Ingeniería Comercial, una persona muy destacada. Muy destacada, sí. Y él era asesor de don Jorge Alessandri, fue asesor de don Jorge Alessandri, como ministro de Hacienda don Jorge Alessandri. Y lo convenció que se creara un departamento de estudio en el Ministerio de Hacienda. Hay que entender, en el Ministerio de Hacienda no había un departamento de estudio. No habían asesores económicos. No había ningún asesor económico Increíble. en el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo convenció y don Jorge Alessandri, con su manera de ser, le dijo, mire, Flavián, bueno, ya que vengan estos niños, pero que no hablen conmigo. ¿Eh? Entonces, así llegamos al Ministerio de Hacienda cuando yo era estudiante todavía. O sea, yo tuve 49. 49. Gabriel González Videla, presidente de la República, don Jorge Alessandri, ministro de Hacienda, el año 49. Así que yo entré al Ministerio de Hacienda siendo estudiante, el año 49. Sí. ¿Y cómo se fue gestando esta relación con don Jorge como para luego
tiempo después, asumir un cargo importante dentro del ministerio que era la dirección de presupuesto. Lo que pasó ahí, don Jorge Alessandri duró poco tiempo después que había entrado yo al ministerio. Y lo sucedió don Carlos Vial. Carlos Vial espantoso. Sí. Bueno, para que ustedes tengan una idea, y los televidentes tengan una idea, yo antes de ser ministro de Hacienda, yo fui ministro de Hacienda del año 64, Claro. entré al Ministerio de Hacienda del año 49. En ese lapso, yo trabajé con 18 ministros de Hacienda. O sea, en promedio había casi un ministro de Hacienda por año, y otros eran mucho menos, 3 meses, Es decir, 6 meses, un año. Los que hacían la pega verdadera eran ustedes. Claro, bueno, pero los ministros, ¿no es cierto?, eran importantes en todo caso, pero a veces duraban muy poco como para poder hacer lo que ellos pensaban que podían hacer. Y mi relación con don Jorge Alessandri fue relativamente breve, porque él se fue al ministerio. Y después él fue elegido presidente de la República. 58. El 58. Y yo ya en ese tiempo era director de presupuesto. Yo fui director de presupuesto en el año 54. Claro. Y se supone que un cargo de responsabilidad, de confianza del presidente, por lo tanto, por perfectamente supuesto. usted podría... Yo fui a hablar con don Jorge a decirle que él nombrara a una persona de su confianza. Yo estaba dispuesto a ayudarlo mientras él se interiorizaba de las cosas, etcétera, y que él dispusiera. Y cuando llegué a hablar con él, me dijo, por ningún motivo, usted se queda aquí. Bueno, dije yo, si usted quiere que yo me quede, me quedo. Total, que él como me considera un poco como su criatura, ¿no es cierto? Porque él me recibió en el ministerio, dijo, este niñito y ahora ya, bueno, es director de presupuesto, lo dejamos de director de presupuesto. ¿Y cómo era don Jorge? Bueno, don Jorge era una persona bien especial, fuera de todas sus competencias, capacidades, ¿no es cierto? Era un hombre muy estudioso, muy conocedor de las cosas de Hacienda. Muy ingeniero, además. Muy ingeniero, muy riguroso, y se metía en muchos detalles, él se metía en muchos detalles. Tanto es así que tanto sabía de impuestos, por ejemplo, que ya no hablaba con el director de impuestos internos, que consideraba que era demasiado generalista, sino que hablaba en ese tiempo con el director de la compraventa o del impuesto a la renta, ¿verdad?, en particular. O sea, discutía en detalle. Ajá. Así era, de detallista. Preparaba su mensaje presidencial, demoraba casi 2 o 3 meses, hablaba con todos los jefes de servicio, por los cuales iba a hacer algunas referencias con todos. Con todos. Era otro Chile, ¿eh? Otro Chile. A mí me pasó una cosa, bueno, voy a contar la anécdota un poco, no es con pretensión, sino simplemente una historia. Tuvo en una oportunidad un problema con un decreto de gasto, y se enojó, se molestó mucho, él se molestaba y era duro. Entonces dijo que a partir de ese momento él no firmaba ningún decreto de gasto si no tenía mi visto bueno, el mío, director de presupuesto. Lo que a mí me colocaba en una situación complicadísima, porque podía firmar... Era plata para la benzina. Para todo. ¿Ya? O sea, todos los decretos de gasto tenían que tener mi visto bueno. Podía ocurrir de que el ministro de Hacienda firmara y lo devolvía, si no tenía mi visto bueno. Lo devolvía y devolvió varios decretos a los ministros porque no tenían mi visto bueno. Entonces, él me colocó a mí en una posición sumamente así como poderosa, digamos, pero al mismo tiempo complicada, porque los ministros, bueno, los ministros eran los ministros, ¿no es cierto? Sí. Yo era un funcionario. Todavía el 58 recién se forma la Falange, pero usted de alguna manera, del Partido Demócrata Cristiano, ¿usted ya estaba vinculado con la Falange? No, yo mis vinculaciones eran de amistad, no tenía ninguna vinculación política partidaria. Mis vinculaciones eran de amistad, mis amigos, casi todos eran pro, o eran demócratas cristianos o pro, desde la universidad. Yo en la universidad tampoco estuve en ningún partido político. Era más aficionado a jugar fútbol que a la política, sí. Entonces, realmente no participaba. Pero el presidente sabía que yo era pro DC. Él supo, y yo le dije cuando fui a renunciar, yo no voté por usted, ¿no? Yo voté por Frei. Entonces, él me dijo, ¿cómo es posible, Sergio? Usted parece inteligente. ¿Cómo puede ser demócrata cristiano? No le tenía ninguna simpatía. Pero sin embargo, ¿no es cierto? No, en ese tiempo era frecuente que los funcionarios altos se mantuvieran, aún de un régimen a otro. Era muy notable eso, muy notable.
Es importante porque así no se politiza a nivel de contingencia, ¿no es cierto? Pero hoy día El casi servicio imposible de pensar. Sí, no, hoy Imagínense día- que yo fui director de presupuesto de Ibáñez. Alessandri fue muy contradictor de Ibáñez Sí, absolutamente. y mantuvo el director de presupuesto. Entonces Sí. eso hoy día es como imposible. Sí. Sí. Y llega el año 64 y Frei asume la presidencia. ¿Usted conocía a Frei de antes? ¿Trabajó en su campaña? Yo trabajé en la campaña de Frei discretamente, porque era director de presupuesto. porque era... Claro. Ahora, lo conocía antes porque era senador y el director de presupuesto concurría con mucha frecuencia al Parlamento, con todos los proyectos de ley que tenían que ver con gastos. El director de presupuesto permanentemente estaba en las comisiones del Congreso. Por lo tanto, yo lo conocí bastante ahí. Y tuvimos una muy buena relación. Y él, cuando necesitaba información, me llamaba, me la pedía, etcétera. Siempre muy discreto. De tal manera que yo tenía un contacto con él, igual que con Radomiro Tomic también. Tenía contacto con la gente de la democracia cristiana. ¿Mm? Y ese contacto fue el que llevó a Frei a pensar que yo podía ser ministro de Hacienda. Yo nunca pensé. ¿Para usted le pilló de sorpresa ese Absolutamente nombramiento? sorpresivo, porque yo estaba, un día me llamaron para que lo fuera a ver. Él estaba en La Cartuja, en un campo que tenía Salvador Pubil, cerca de Santiago, armando su gabinete. Y yo lo fui a ver, pero llevé las cosas del presupuesto. Yo dije, lo que quiere hablar conmigo, a ver cómo está el presupuesto, porque el presupuesto está aprobado, el presupuesto para el gobierno anterior, cómo enfrentamos el año que viene, etcétera, etcétera. Así que llevé todos mis papelitos. Y no me dijo, deja tus papelitos a un lado. Bueno, vamos a caminar. A él le gustaba mucho caminar. Sí, salimos a caminar, a dar una vuelta ahí por un lindo bosque que tenía, un jardín muy bonito que tenía ahí. Y me dijo, mira, quiero que seas mi ministro de Hacienda. Yo, primero me sorprendió. Y en segundo lugar, yo consideraba que era un error de él. Primero, no era demócrata cristiano. Segundo, había sido director de presupuesto del gobierno anterior. Por lo tanto, yo tenía una responsabilidad de lo que él había criticado frecuentemente. Se daba por tercera vez el caso. Sí. Tiene que haber sido muy bueno usted. Pues, No, yo creo que yo no sé qué, porque como le digo, esa providencia. La providencia. Sí, pero la verdad es que me dijo, mira, he hecho las consultas. Y hay acuerdo. Así que tú eres mi chef. Qué increíble. Y me cambió, imagínense, tenía 35 años en ese momento. Había sido 10 años director de presupuesto, yo fui director de presupuesto a los 25. Pero ahí me salté una anécdota. A ver. ¿Y por qué fui director de presupuesto? Porque es una cuestión también única. Un día me llama el ministro de Hacienda, que era Jorge Prat. Y me dice, Otro gran personaje de la historia que ha sido olvidado. Sí, un buen ministro de Hacienda Sí. fue. Y Jorge Prat me dice, mira, Sergio, el director de presupuesto se trastornó. Pero yo digo, ¿cómo se trastornó? Me dijo, sí, se trastornó. Vino a hablar conmigo su psiquiatra y me dijo que tenía que abandonar inmediatamente el cargo para hacerlo recuperable, que si lo dejábamos ahí podía ser irrecuperable. Y tengo que nombrar un director de presupuesto. Ya, ahora, que el presupuesto va al Congreso, ahora. Tú eres director de presupuesto. Yo dije, no, yo era en ese momento jefe de estudio, de lo que yo había entrado a formar, qué sé yo, bueno. Entonces nos dimos 15 días, se tomó los 15 días, hizo consulta, a los 15 días me dijo, no, tú. Fui director de presupuesto, por esa razón, a los 25 años. Increíble. Y yo ahora lo encuentro de responsabilidad más grande. Del ministro de Hacienda, del presidente de la República y mía de aceptar, ¿no? Una irresponsabilidad colectiva fue eso. Pero bueno, ahí estuve 10 años. El tema económico de fondo en el gobierno de Alessandri y de Frei y de Ibáñez, antes de entrar a Frei, entre Ibáñez y Alessandri, era una economía. ¿Cuáles eran los temas? ¿La inflación? La inflación era el tema, yo diría que el tema más complicado en el tiempo del presidente Ibáñez fue la inflación, porque se desató la inflación, llegó a más de 80%, fue una inflación desatada. Y ahí hubo una cosa muy, muy, muy especial que ocurrió en ese gobierno. Un grupo de personas nos acercamos al presidente a decirle que la situación que vivíamos nosotros era extremadamente grave, particularmente por el proceso inflacionario que iba a desarmar el gobierno. Y ahí se originó lo que se llamó la gestión Frei.
Cuando lo van a nombrar. Lo iban a nombrar a Frey, renunciaba al Senado a Frey, ahí tenemos otra relación particular con él. Iba a renunciar al Senado y se iba a hacer cargo, le dijeron a Frey que era jefe de gabinete, pero Frey dijo jefe de gabinete, pero ministro de Hacienda jefe de gabinete. Fíjate. O sea, no quiso Ministerio Interior, dijo Hacienda jefe de gabinete. Bueno, por muchas razones, sería muy largo explicar, Sí. fracasó eso. Sí. Entonces estaba Frey agradecido a usted que en el y fondo ahora, había ahora hecho. me recuerdo otra cosa, que por qué vino también lo otro, que él me habría llevado a mí, en ese momento, él tuvo su gabinete formado, de subsecretario. O sea, de ahí viene, ¿no es cierto?, la pregunta, Entonces, de ahí vienen esas relaciones. Bueno, pero pasando al tema, Y ya en así. pasando al tema de los problemas económicos más graves, en el tiempo de... es que una inflación de ese tipo desarma la economía. No la permite funcionar desde el punto de vista de las relaciones sociales, desde el punto de vista de las decisiones Si económicas. hoy día que tenemos un 9% estamos 80, neuróticos. ¿Ah? 80, Eran 80%. 80, en un momento determinado llegó a 80, con desempleo, con Bueno, y con inflación, Allende a con 1000. estancamiento. Sí, con Allende, ¿no es cierto?, a 800. 800. Bueno, entonces, era dominante el tema. Ahora, Alessandro hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas en el área de la agricultura, hizo muchas cosas de cambios institucionales. Creó el Banco del Estado, por ejemplo. Claro. Se desarmaron ahí lo Y que la antes era Contraloría, pero en el gobierno anterior. la Contraloría en el otro gobierno, en el Claro. gobierno anterior. Pero creó el Banco del Estado, ¿no es cierto? Y hizo una reestructuración administrativa significativa, yo diría. Y empezamos la reforma del presupuesto. Empezamos la reforma del presupuesto. Bueno, pero eso en lo central. Y después, en el caso de don Jorge estaba preocupado primero de que la administración fuera buena. O sea, era muy preocupado del orden en la administración. Sí. Él era un gerente. Y se rodeó de muchos Sí, gerentes. es muy tecnócrata su... Él quería que fuera eficiente, que hubiera una buena gestión, que el presupuesto estuviera equilibrado. Pero era tan tuviera estatista crecimiento. como podría haberlo sido Ibáñez y Yo Freya. diría que aparentemente no lo era, y solamente en un factor, porque las demás cosas las entregaba al Estado, en el factor del Estado empresario. A él no le gustaba el Estado empresario. Él creía que los empresarios privados lo hacían mejor. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, fue trasladando la actividad empresarial y, por ejemplo, dejando la Corfo en una institución más financiera que empresarial. Exacto. No promovía nuevas empresas en la Corfo, promovía nuevas empresas privadas. Y su desarrollo lo veía por el lado privado. Pero al mismo tiempo era estatista en las obras públicas, en qué sé yo, en todas las demás cosas que el Estado invierte, menos en ser empresario. Sí. Y también él tuvo un proceso de baja de inflación y de repente la inflación se le volvió a subir. Hacia fines del periodo se le empezó a subir al 30% más. Pero él fue un administrador ordenado y a pesar de eso, ¿no es cierto?, tuvo también los problemas de los rebotes inflacionarios. Sí. La inflación Es que fue ese dominante fue el en el mal de siglo pasado. Chile, fue el mal de el Chile. mal, pero permanente y desarticulador de las políticas. Por eso quizá es muy válido... Preocuparse del asunto hoy día. Sí, hoy Ah, día. sí. Y además valorar también lo que se hizo en el gobierno militar en materia Así es. económica Por en relación a supuesto. ese tema, digamos. Por supuesto. Porque Así es ahí es. donde creo Así yo es. que se frenó Así es. a fondo. Un país estable puede tomar decisiones racionales. Un país con inestabilidad es muy Exactamente. difícil de manejar. Y esa fue la historia nuestra. En el Ministerio de Hacienda de Frey, usted trabajó, pensándolo bien, usted ha trabajado con dos Frey, con el Frey padre Sí. como ministro de Hacienda y con Frey hijo como ministro de Educación Sí. entre el 94 y el 96, Sí. si mal no recuerdo. Sí. Cuénteme un poco las diferencias a nivel de gobierno, políticas, en el gabinete, como también las diferencias entre las dos personalidades. Si es que usted puede hacer una... Sí, bueno, en primer lugar, en términos del gabinete, hay que pensar que el gobierno de Frei Montalva fue un gobierno prácticamente unipartidista, ¿no es cierto? O sea, Claro. era demócrata cristiano. Yo no era demócrata cristiano, ni aun cuando fui ministro no era ministro, pero era como si fuera, Claro. en la práctica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que había una gran unidad. Yo participaba en 3 gabinetes. Es el gabinete que encuentro que había mucha unidad. En el de Elwin también había mucho. No quiere decir que en el otro no lo hubiera, pero había más... Más diversidad Más como diversidad política. y más grupitos, o sea, más un grupito, ¿no es cierto?, Socialista, más diferenciado. demás, sí. Allí no lo había. Entonces era una cosa muy, muy, muy espontánea,
muy amistosa, muy comprometida, muy idealista y muy comprometida. Y comprometida en un gobierno difícil. El gobierno de Frei padre fue difícil, porque tuvo la oposición de la derecha y de la izquierda. Entonces toda la cosa parlamentaria era muy complicada. Yo me acuerdo que cuando yo fui administración demandamos el proyecto, incluyendo la reforma agraria, al Congreso. En el Senado, antes de mayo del 65, teníamos un senador, uno, Tomás Paulo. Porque Frei, presidente, claro, y Tomic, embajador en Estados Unidos. O sea, uno. Entonces, imagínense Entonces, lo que la oposición era... discutir en un Senado con un Senado. Era una cosa sumamente compleja. Eso fue hasta mayo, porque después hubo un aumento notable de la participación parlamentaria de la democracia cristiana, particularmente en la Cámara de Diputados. Entonces, eso cambió un poco ese aspecto. Pero en todas maneras, hubo un conflicto que se dio por la coincidencia de un socialismo muy izquierdizado, un brote, ¿cierto?, de, yo diría, extremismo, una presencia de la Revolución Cubana fuerte, y este gobierno se veía como la alternativa, la Revolución en Libertad, era la alternativa a la Revolución Cubana. Exactamente. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, era un gobierno que se esperaban muchas cosas de él, desde el resto del mundo, el resto de los países latinoamericanos, desde Estados Unidos, etcétera. Entonces, ese gobierno tenía una mística muy fuerte y éramos muy unidos en nuestras decisiones. Pero ahí usted menciona la Revolución Cubana, lo que eso significó en el fondo para Chile, pero también para la izquierda, que se polariza más aún, que se rigidiza más aún, pero también en la democracia cristiana la influencia es tan fuerte que va a generar, digamos, la división del partido y el surgimiento del MAPU. Eso es lo más dramático que pasa en este gobierno, sí, ¿no es cierto? Me tocó vivirlo muy de cerca. El tema de la gobernabilidad, en definitiva. Claro, porque se empiezan a hacer grupos de la democracia cristiana cada vez más exigentes desde el punto de vista de revolución. Cada vez acercarse más a la revolución cubana que a la revolución de libertad, como se había programado, como se había pensado, como se había concebido. Se había concebido, ¿no es cierto?, en un cambio estructural, ¿verdad?, pero muy democrático, ¿no? Y no una estatización. No se veía la revolución como una estatización, sino como una democratización, incluso en la propiedad. Entonces, cuando empiezan a decir, bueno, ¿por qué no propiedad comunitaria en los bancos? ¿Por qué no tomamos las grandes empresas? Empieza entonces a desviarse la concepción. Y ahí es donde al final se produce la crisis y la separación, ¿no es cierto?, el desmembramiento de la democracia cristiana, de la izquierda cristiana, del MAPU, etc. ¿Cómo vivió? Usted era súper cercano a Frei. ¿Cómo lo vivió Frei eso? ¿Con dolor? Con mucho dolor. ¿O diciendo, bueno, que se vayan? Con mucho dolor. Primero, con mucho dolor porque a esa gente joven la conoció él desde sus orígenes. Y la quería mucho, le tenía gran cariño, le tenía gran respeto. Había gente muy inteligente, además. Había gente muy capaz, es gente muy capaz e inteligente. De tal manera que era una pérdida no solo afectiva, sino una pérdida real de capacidades y potencialidades muy importantes para el país, para la democracia cristiana, para su futuro. Eran claves. Era gente joven de primera calidad, ¿no? Entonces, esa separación fue muy dolorosa para Frei, muy dolorosa. Bueno, y la historia se repite, ¿eh? Y la historia, ¿no es cierto?, se repite. No con las mismas condiciones y características, pero se repite. Y en ese caso, ¿no es cierto?, hubo esta situación de debilitamiento en alguna medida de la democracia cristiana, de exacerbamiento de la extrema izquierda, ¿no es cierto? Y viene un último periodo de la democracia cristiana en el gobierno, del gobierno de Frei, muy difícil, que le toca. Yo también ahí quiero ser bien justo, ¿no es cierto? A mí me tocaron los 2 años mejores, o 3 años mejores. Sí, porque uno ve las cifras. Si ve las cifras, todas son buenas. Son muy buenas las de su... Y a Andrés Saldívar le tocan los años malos. Sí. Le tocan los difíciles, los más difíciles. A mí me toca todo un periodo, ¿no es cierto?, en que, bueno, que de más posibilidades. El precio del cobre también estaba más alto. Muy alto, el más alto. Estaba más alto, claro. Salvo ahora. Digamos. Salvo ahora. Estaba muy alto en primer lugar. En segundo lugar pasamos una reforma tributaria. Sí. Ahora, el gasto se expandió brutalmente. Sí. En el tiempo de Frei, para tener una idea, sí, una cifra, el 75% de la inversión que se hacía en el país, en todo el país, era pública. El 25% privada.
Hoy día es exactamente al revés. Exactamente al revés. Exactamente al revés. O sea, es un Estado muy poderoso. Don Sergio, ¿eran conscientes ustedes en esa época, y ahora con perspectiva, de el drama y el dolor que significó para mucha gente vinculada a la tierra, y usted que venía Sí, de Talca, de la tierra. de lo que fue el proceso de la reforma agraria? Sí, fue muy terrible. Sí. Porque ahí hay muchas interpretaciones, pero en el fondo, hasta el día de hoy, eso ha calado muy profundo en un sector, el sector agrario. Hasta el día de hoy, sí. Ahora, ¿qué pasó ahí mirándolo retrospectivamente? ¿No es cierto? Cuando uno estaba en el proceso, mi impresión a posteriori, cuando uno estaba en el proceso, en primer lugar, todo el gran problema fue que no se pudo dominar en los términos que se pensaba que se podía dominar el proceso de reforma. Porque la concepción de la reforma, y la reforma se inició con Alessandri. Sí, claro, pero era Ahí de macetero. empezó, pero se llamó de macetero, Macetero. ¿no es cierto? Porque era muy reducida. Entonces, la concepción de la reforma agraria, en la concepción, digamos, de Jorge Omar, la mía, qué sé yo, la propia Frey, y bueno. Pero no la ha hecho en Chol. No la ha hecho en Chol, no la ha hecho. Pero no es, nosotros Ni tenemos la de una Sergio Moreno tampoco. tampoco. Ni la de Raúl Sáez, que estaba en el gobierno, no. O sea, la concepción que nosotros creímos que se podía hacer, que era algo que estaba muy mal explotado, que podían aumentar la productividad notablemente, que se le iba a dar una buena posibilidad de asistencia a todos los nuevos propietarios, que iba a haber un cambio muy notable, muy dirigido y muy así como enmarcado. Y eso fue imposible. Se le fue de las manos. Sí, ¿y por qué? Porque se producía la reforma agraria en un predio A. Y el vecino a lo mejor no tenía, pero los del B se tomaban el predio. Claro, obvio. Entonces vino una dinámica incontrolable. Esa dinámica incontrolable que culmina con Allende, ¿no es cierto?, en otra cosa, bueno, es la que deteriora todo. Y ese deterioro efectivamente es real, y yo, digamos, tengo mi vinculación en el campo con mucha gente de agricultores, hasta el día de hoy, habiendo sido yo ministro de Hacienda, financiando la reforma agraria en el sector, Claro. tenía un pecado grave con mucha gente amiga mía del campo. Y eso lleva a una dinámica incontrolable. Ahora, también llevó otra cosa que nosotros pensábamos que podíamos hacer y no pudimos hacer, era dar la asistencia a todos los nuevos propietarios. Porque como crecieron mucho más de lo que uno pensaba. Es decir, la Cora no dio abasto. No daban abasto. Y los recursos que se necesitarían eran enormes. Entonces ahí hubo un problema, ¿no es cierto?, que tuvo su historia. ¿Cómo es posible entender una concertación a partir del año 90 o antes? Usted estuvo de alguna manera también en el proceso de la conformación de las elecciones libres a partir del año 87 más adelante. ¿Cómo entender esta concertación donde la democracia cristiana juega un rol importante a partir del 90 en adelante con esa pugna tan fuerte que se va a dar entre la democracia cristiana y los grupos de izquierda, especialmente socialistas, en el gobierno, afín al gobierno de Frey y obviamente en la Unidad Popular? Sí. ¿Cómo se entiende esta dinámica? La verdad a ver, yo diría que nadie pensaba que esta junta iba a durar mucho. Digamos, la concertación. De una imagen externa. Sí. ¿No? Eso es lo que nos decían. Ustedes no van a durar mucho. Sí. Porque aquí no veo cómo se puede... Hay una concepción. Hay una concepción que hay diferencia. Sí. Entonces aquí hay algo, ¿no es cierto?, que es un cambio muy notable. Esta experiencia chilena es una experiencia bastante única. Es una experiencia muy única, primero, haber ganado un plebiscito. No se conoce en la historia. Yo me acuerdo cuando yo salía en ese tiempo fuera contando la cosa chilena, me decían, pero ustedes están a la cabeza, ¿no? ¿Ustedes creen que un dictador va a perder un plebiscito? Dime dónde, cuándo. ¿Cuándo ha ocurrido esto en la historia del mundo? Nunca. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No es verdad. Eso no va a ocurrir así. Significa entonces que no era tan dictador, ¿o no? Significa dos cosas. Una, que se equivocó. Dos, es que no ejerció, digamos, lo que podría haber sido una cosa brutal, que habría sido impedir el resultado. O también y por lo tanto, que cumplía el proceso de la Constitución del 80. Bueno, estaba cumpliendo. Claro, era cumplir. Se estaba cumpliendo. Y él lo cumplió. Claro. En definitiva, lo cumplió. O sea, él en definitiva cumplió con lo que había firmado. Sí. Y eso es un reconocimiento. Ahora, ¿qué pasó con esta junta? Yo estuve en el primer gobierno, ¿cierto? Yo fui ministro de Planificación con Elwin. Con Elwin, claro. Entonces, ahí
hubo cosas que, primero, ¿no es cierto?, la actitud de Elwin. La actitud de Elwin fue muy abierta, porque a él lo acusaron de haber sido poco menos que causante del golpe por su postura, ¿no es cierto?, Anti-UP. anti-UP. Y entonces él, desde el proceso de elección, en el ejercicio de su mandato, fue extremadamente abierto y ganó la confianza. Yo diría que en política la confianza Es básica. Tema clave. Tema clave. Se perdió la confianza y ahí empieza todo un enredo. La confianza. Y ganó la confianza con actitudes muy claras, ¿no es cierto?, en la organización de su gabinete, a las personas que le dio la entrada, cómo las trató, cómo las consideró, cómo fue eso. Además se rodeó con gente ¿Y con un quién? Benninger, Sí. un Enrique Correa. Ahora, que era Benninger y Correa fueron en La Moneda dos personas que fueron muy claves para este proceso, porque ellos tenían acceso a ambos lados y eran muy equilibrados los dos. Entonces además, Elwin tuvo alguna ventaja de ser el primero, tuvo muchos problemas, pero tuvo una ventaja del cuidado que todos tenían, ¿no es cierto? Cuidado, no pisar hagamos huevo. mucho ruido, no hagamos Claro. mucho ruido porque este ruido puede ser fatal. Y entonces eso le ayudó también, además de sus capacidades, pero le ayudó. Y eso permitió que esa primera experiencia, ¿no es cierto?, se pudiera reproducir. ¿Mm? Y se pudiera reproducir a través de un proceso democrático interno. ¿Mm? Y claro, la concertación, yo diría, bueno, desde luego, ¿no es cierto?, el gobierno democrático más largo que hemos tenido nunca, ¿no? Porque los gobiernos radicales fueron un poco más corto y el gobierno militar también. Y el gobierno militar fue de 17 años, ¿no es cierto?, en total, y no fue democrático. Entonces, esta es una experiencia histórica extraordinaria. Por eso que yo creo que hay que cuidarla, porque a veces estas combinaciones se agotan y se cansan. Y eso puede llevar a cambios de retroceso, es complicado. Pero esto ha sido un ejemplo muy extraordinario. Yo he participado en tres gabinetes, ¿no es cierto?, en los demócratas cristianos, estos dos de recientes, Frey, Elwin y Frey. Y he estado relativamente cercano, mantengo mucha relación con el gobierno, los gobiernos siguientes. Y creo que realmente estamos en un proceso que hay que ponerle a esto unos pañitos tibios para que la gente piense la responsabilidad histórica que tiene. Frey tenía al comienzo bastante confianza y fe en que su gobierno se iba a mantener por muchos, muchos años. Pero el pueblo dijo otra cosa y llegó Allende al poder el año 70. Lo que yo he leído es que Frey siempre estuvo manteniendo reservas frente al gobierno de Allende, es decir, que nunca confió plenamente en la democracia de la Unidad Popular, en el concepto democrático de la Unidad Popular. Uno lee sus cartas, uno hace un análisis global con la gente que lo acompañó y va por ahí el tema. ¿Usted me lo puede reafirmar eso? Sí, él tuvo como la prevención, ¿no es cierto?, de que el proceso tenía una dinámica incontrolable. Y él siempre desconfió. Él era muy amigo de Allende, ellos fueron muy amigos antes, claro, como senadores. Hasta el 64. Hasta el 74. Y ahí se produce porque Frey tiene un gran temor de que el proceso se desboque y se izquierdice a un extremo en que se ponga en riesgo la democracia. Ese era el temor de Frey, que el proceso fuera... algo que le pasó a él en parte, ¿no es cierto?, que se le fue desbocando el proceso en algunos de sus... Entonces él dijo, si uno lo coloca esto en esta amplitud y le da curso, el proceso se le arranca las manos. Es decir, lo vivió a nivel de partido y después a nivel de gobierno. En pequeño, entonces él proyectó y dijo, bueno, si esto se amplía y si todas las fuerzas se desatan, no hay manera de que esto se pare. Y si no se para, desemboca en un conflicto democrático. Y esa era su impresión desde muy temprano. Así fue. Don Sergio, le voy a hacer una pregunta que es un poquito dura, quizás para usted, en una de esas no. Bueno, se ha dicho mucho que las Fuerzas Armadas, en general, durante el gobierno de Frey, estuvieron
y de hecho lo estuvieron, muy mal económicamente. Sí. Y que de alguna manera eso fue gestando un malestar de tal magnitud que tarde o temprano después, ¿ya? A medida que pasa el tiempo, eso se va a ir exacerbando y va a llegar al 73 a lo que pasó. Entonces, usted fue ministro de Hacienda y por eso le digo que quizás no le guste la pregunta. ¿Se siente de alguna manera culpable, entre comillas, de no haberle dado las herramientas necesarias a una parte importante de la sociedad chilena que conformaban los miembros de las Fuerzas Armadas? Mire, bueno, el conflicto surgió cuando yo ya no era ministro de Hacienda. No quiere decir eso de que yo no tenga responsabilidades, No, sí. pero resultó siendo Andrés. Sí, lo Y tengo Andrés, claro. y Andrés le tocó todo el conflicto. Fue el 68. Yo no lo percibí. La verdad es que no percibí esas características del conflicto, siendo ministro de Hacienda. Yo no recuerdo de haber tenido una presión fuerte por aumentar el... Sí recuerdo que había una queja, y esa queja era real, de parte de la Fuerza Armada, que no se le entregaban los recursos de la participación del cobre. El cobre, sí. Y eso es verdad, y yo soy responsable de eso. Y no soy responsable mientras ministro. Fui responsable como director de presupuesto antes también. De manera que las Fuerzas Armadas tenían claramente y toda la razón de decir, ustedes, señores, no me están entregando los recursos que me corresponden por ley. Y eso es verdad. Y después viene un proceso que para mí fue un poco sorpresivo, porque yo no lo percibí antes. No lo percibí antes. De tal manera que se desata este proceso y entonces adquiere ya dimensiones y grados de violencia, ¿no es cierto? Y de desacato. Bueno, de desacato, claro. De desacato. Entonces realmente es un anticipo grave de lo que las Fuerzas Armadas están sintiendo. Yo creo que las Fuerzas Armadas han tenido casi siempre sus razones para decir que están mal pagados. Han mejorado un poco. Lo que se hablaba en ese tiempo eran los problemas que ellos, los costos de las Fuerzas Armadas, no solo son los costos de remuneraciones, pero el costo tan alto de la previsión de las Fuerzas Armadas es que impedía gastar más, porque el porcentaje de gasto, sumando la previsión a las remuneraciones y a todo el gasto de las Fuerzas Armadas, era muy alto en el presupuesto. Pero una proporción muy importante se la lleva a la previsión. Entonces, ahí ha habido siempre un tira y afloja. Yo viví en el tira y afloja, pero más bien amistoso. Sí. Yo no tengo recuerdo ni sensación de haber tenido una presión así... Un conflicto con los comandantes en jefe. No, nunca, jamás. No, pero se desató inmediatamente después. ¿Usted estuvo con el golpe del 11 de septiembre? No estaba en Chile yo, pero sí pero a nivel, participé en una cosa para evitar el golpe, en una gestión que hizo el cardenal Silva Enrique, con Patricio Elwin y con Salvador Allende. Fue una comida en la cual ellos se pusieron de acuerdo, esto fue fines de agosto, y se pusieron de acuerdo sobre 7 u 8 temas para desinflar esta cosa que se veía que venía ya inevitablemente, y ellos llegaron a un acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en nombrar a ciertas personas que los representaran, uno a Elwin, otro a Allende, y lo que ellos resolvieran sobre cada tema sería así. Y a mí me tocó el tema de la papelera. Y yo fui a la papelera, y la gente de la papelera de esa época, me costó mucho, pero me dijeron que ponían la confianza en mí, que si yo firmaba un documento, ellos hacían lo que ese documento decía. Estaba Ernesto Ayala ahí. Estaba Ernesto Ayala. Y fue una conversación muy difícil. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que no se cumplió. Yo firmé ese documento con la papelera junto con el señor Pey, don Víctor Pey, que hoy día está muy de moda por otras razones. Parece que muy rico también. Que era el de la confianza y trabajamos en mi casa. Una semana, llegamos a un acuerdo. Y yo lo firmé. Y él también. Y el día que llegamos a la papelera para entregar ese acuerdo, entonces él dijo, yo tengo que hacer una advertencia, que este documento que está firmado por nosotros dos tiene que ser aprobado por el ministro de Economía. Entonces yo dije, no. Esto
Era los dos y nadie más. Los dos eran representantes, usted, presidente de la República, yo, presidente. Y en esas condiciones yo le pido a la papelera que retire todo lo que, la confianza que depositó en mí, y yo no estoy dispuesto a hacer eso porque eso no fue lo que se acordó. Y eso ocurrió con prácticamente todos los casos que se habían visto. Y yo me fui en esa condición, fuera de Chile, en una cosa que me había contratado el PNUD. Muy amargado. Y no solo amargado, convencido que había un golpe. Absolutamente convencido. Porque no había ninguna alternativa pacífica ya fuera de esa. No, claro, si le estaban... Esa era una oportunidad única y no se tomó. El cardenal Silva Enríquez, se ha hablado mucho de él, el cardenal rojo, el cardenal del pueblo, se ha dicho de todo de él. ¿Usted lo conoció? Cardenal Talquino le faltó. Y Talquino. Sí. Ya. De aquí en adelante... Sí, Talquino. ¿Lo conoció? ¿Yo? Mucho. Sí. Mucho. ¿Y cómo sintió él el 11 de septiembre, después conversando usted con él? Porque él fue un gran opositor, una cosa obviamente, muy dramática, al gobierno militar. muy dramática porque en el fondo, ¿no es cierto?, él tuvo inmediatamente cosas de mucha actividad y muy complicadas con lo previo a la Vicaría de la Solidaridad. Comité Pro Paz. El Comité Pro Paz, que metieron preso a personas de la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, él estuvo en los comienzos, en un conflicto muy serio. Pero yo diría que su actitud siempre fue tratar de buscar soluciones. Ahora, antes que nada, defender los derechos humanos. Eso fue para él su caballo de batalla al cual no renunció en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. De tal manera que él, en eso, era absolutamente claro y definitivo. Pero él sufrió mucho con el golpe. Usted conoció también mucho, porque trabajó con él en el famoso Acuerdo Nacional del año 85. Me refiero a Monseñor Fresno, sí, digamos, al otro cardenal. ¿Cómo se gesta ese acuerdo y hasta qué punto ese acuerdo tiene valor hoy para usted? Bueno, ese acuerdo se gesta en primer lugar porque el cardenal empieza a recibir de las parroquias periféricas una gran preocupación por lo que los párrocos veían, los sacerdotes ubicados en la periferia de Santiago veían. Primero como abuso, segundo como reacciones populares, como la violencia crecía, y empieza él Estamos en plenas protestas, ¿se acuerda? preocuparse de esto iba a ser una cosa verdaderamente muy violenta y probablemente matanza iban a haber en las poblaciones. Entonces, él dice, bueno, tratemos de buscar alguna atenuante a esto, veamos qué se puede hacer. Y empieza a convocar entonces él hace una consulta, su amigo personal y su asesor personal era José Zavala. Sí, gran persona. Claro, gran persona. Entonces José Zavala le dice que por qué no invita a 2 personas más a pensar en qué hacer. Invitó a Fernando Leni por el lado de empresario y exministro de Pinochet. Y a mí. Y entre los 3, con él, se diseñó entonces la invitación a los políticos. Y fueron de distintas tendencias desfilando, hablando unilateralmente o bilateralmente con el cardenal. Hasta que y Pepe Zavala, incluso la derecha, está Francisco Bulnes. De todo. Alamán. No fue el Partido Comunista ni la UDI. Ajá. Ellos dos no fueron. Pero los demás fueron. Entonces, se llevó un acta muy detallada de cada reunión, con las cosas que hay de acuerdo y desacuerdo. Cuando se vio al final, se vio que había un porcentaje muy alto de acuerdo. Y entonces convocó al conjunto de partidos. Y ese conjunto de partidos se les dijo, bueno, mire, aquí están todos los acuerdos, estos son los desacuerdos. Yo hasta que no más llego, dijo el cardenal, ustedes ahora llevan la dirección política de esto. Entonces ellos mismos decidieron en esa misma reunión, que fue en Punta Tralca, no fue en Punta Tralca, fue en Calera de Tango. En Calera de Tango, sí. De los jesuitas, en Calera de Tango. Entonces, en esa misma reunión, ellos decidieron que los otros 3 coordináramos el acuerdo. Y ahí tuvimos algunas semanas y al 25 de agosto llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo fue muy importante
Fue todo el tiempo, porque era un punto de referencia para los distintos actores políticos. ¿Mm? En cuanto a propuestas, acciones concretas, salidas democráticas, a formas de realmente de llegar a consenso, ¿no es cierto?, que permitieran gobernar. Pero la solicitud ahí era que, La solicitud es que se adelantaran las elecciones. Sí, que hubiera elecciones, con bajo ciertas normas y ciertas reglas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, una reforma constitucional en ese sentido. Pero quizás ese acuerdo fue la base de la concertación futura. Yo diría que sí, en buena medida. Y bueno, iba más allá, ¿no? Ahí estaba Alamán en ese acuerdo, estaba la derecha en ese acuerdo. Sí. Don Sergio, ¿cómo ve usted la situación hoy en cuanto a todo lo que ha vivido hacia atrás, en el sentido de volver a entrar en una escalada ya no violentista ni de enemigos, sino de un reencuentro de los chilenos? ¿Ve que está el camino? Yo tengo temor, es de esperar que mis temores no se cumplan, pero tengo temor. Mi temor nace de dos cosas. Yo primero, de una expresión que se llama amistad cívica. La amistad cívica, ¿no es cierto?, es cuando las relaciones entre las personas se dan de buena manera y no descalificándose, tachándose de cualquier cosa, etcétera, etcétera. O sea, se pierde la amistad cívica cuando la relación personal pierde el respeto. Claro, se pierde el respeto. Y eso está pasando. Entonces, la pérdida de la amistad cívica puede llevar, a su vez, a una pérdida de gobernabilidad. Es decir, a la dificultad de poder ponerme de acuerdo yo con otro partido, porque ya se produjo enemistad personal, para llegar a acuerdos de cosas más importantes para el país. Y eso lleva a un tema de gobernabilidad complejo que se ve aminorado en la situación actual por el binominal, ¿no es cierto?, que tiene una representación para grandes y no para chicos. Pero eso, a pesar de eso, ¿no es cierto?, siempre los gobiernos requieren de acuerdos para llevar adelante los grandes cambios. Y eso es lo más importante que se podría perder. Y la otra cosa riesgosa es que se izquierdice la izquierda actual, queda con divisiones, la democracia cristiana al centro, y se derechice la derecha actual. Estas circunstancias podrían llevarnos para atrás a los 3/3 y retrotraernos en la historia de Chile a un proceso de difícil gobernabilidad. Y eso sería una gran lástima para este país que está en los umbrales de alcanzar un desarrollo, de llegar a ser un país, ¿no es cierto?, no solo más desarrollado económicamente, sino que política y socialmente. Esa es la oportunidad que tenemos. La podemos perder. Ojo con eso. La verdad es que yo pensaba hablar de economía con usted, como ministro de Hacienda, director de presupuesto, y la conversa se nos fue por otro lado. Sí. Le estoy súper agradecida, ha sido muy interesante todos sus relatos, sus anécdotas y su visión de este periodo tan importante de la historia de Chile. Así que gracias de nuevo por estar con nosotros. Yo le doy las gracias a usted por haberme permitido recordar esto delante de tanta gente, que ha sido parte de mi vida. Gracias, don Sergio. Gracias a usted.